Hola, buenas tardes. En primer lugar, y para situarnos, señora Trabazo, ¿qué lleva a una persona a cometer una agresión sexual? Bueno, pues pueden ser diferentes los motivos. Por un lado, puede ser una persona que tenga algún tipo de trastorno en lo que es la esfera de la sexualidad, que entienda la sexualidad como algo relacionado con la agresión y que sea esa la forma en que obtenga la satisfacción sexual, y a veces incluso puede estar asociada en ese caso con un descontrol de impulsos e incluso con la ingesta de algún tipo de sustancias, ¿no? Y por otro lado, hay otras personas que quizá tienen una personalidad más psicopática, con incapacidad para sentir empatía por la víctima, con una serie de creencias acerca de los derechos propios y la falta de derecho de los demás, ¿no? Y con creencias a veces también más antiguas sobre pues los derechos que pueden tener los hombres sobre mujeres, en los casos, por ejemplo, de agresión de hombre hacia mujer, y que obviamente ahí también pues pueda estar asociado a un descontrol de la impulsibilidad y de la agresión. Señora Trabazo, ¿qué grado de efectividad tiene el tratamiento farmacológico para inhibir el deseo sexual? ¿Es necesario acompañarlo de una terapia psicológica? Sí, vamos a ver, este tipo de... se han hecho muchos estudios, ¿no? Y todavía se siguen haciendo estudios porque no hay tantos datos ni tantas personas que hayan aceptado someterse a este tipo de tratamiento. Pero este tratamiento es un tratamiento que se utiliza como apoyo también al tratamiento psicológico. Digamos que tendría que ir un tratamiento conjunto. Por un lado, el psicológico, en donde lo que se intenta es favorecer siempre esa empatía por la víctima, trabajar con esas ideas que decía o creencias distorsionadas, ¿no? Que puede tener la persona. Y por otro lado, lo que hace el tratamiento farmacológico es poder dotarle a la persona de cierto control hasta que ese tratamiento psicológico vaya teniendo su efecto, ¿no? De alguna forma, la persona, al inhibir ese deseo, siente menos necesidad, ¿no?, de cometer a lo mejor esa agresión. Le quería preguntar también, doctora Trabazo, imagino que la raíz o los rasgos de la personalidad que conlleven a una persona a cometer delitos sexuales también harán que este tratamiento farmacológico pueda ser efectivo o no. No es lo mismo, imagino, que una agresión sexual esté asociado a la ingesta de determinadas sustancias o que provenga su raíz de esa falta de empatía con el prójimo, ¿no? Sí, efectivamente. Realmente se ha visto, ¿no?, que en los casos donde hay una personalidad más psicopática, el tratamiento tanto farmacológico como psicológico pues no tiene mucho éxito. Se ha visto en agresores sexuales y se ha visto también en casos de pedofilia, ¿no? Cuando está asociada a una personalidad psicopática es mucho más complicado trabajar en esa psicoterapia, muchas veces porque no se consideran personas que deban cambiar, no tienen esa capacidad empática. Entonces, hay que pensar que estos tratamientos tienen que ser, para que sean efectivos, voluntarios. Si no hay esa voluntad de cambio, pues no podemos ni empezar casi. Una pregunta que nos hacemos es, una persona, un delincuente sexual que se somete voluntariamente a este tratamiento para inhibir el deseo sexual, si él en el fondo es una persona violenta, es un agresor, ¿no corremos el riesgo de que siga siendo precisamente violento y aunque no cometa una violación física, sí que pueda hacer pues una violación con otros métodos? Sí, vamos a ver. Por eso, digamos que uno de los requisitos que se suele plantear es que este tipo de tratamiento sea voluntario, ¿no? A veces algunas legislaciones plantean que sea algo obligatorio. Si resulta, por ejemplo, si se le somete a una persona a ese tipo de tratamiento de una forma obligatoria, lo que hacemos es que, por un lado, quizá no sienta ese deseo sexual, pero eso le genere mayor frustración y, por lo tanto, mayor agresividad. Si por otro lado es voluntario, pero a la vez está trabajando también esa agresividad, esa rabia, todos esos aspectos y esos sentimientos negativos que le pueden llevar a la agresión. No olvidemos que una violación hay un plano sexual, pero también hay un plano de violencia y de agresión, ¿no? Por supuesto, si eso no se trabaja también en la psicoterapia, pues se corre el riesgo de que pueda haber otro tipo de agresión física sin que haya ese plano sexual. Aunque es verdad que ese tipo de fármacos que se suele utilizar muchas veces son inhibidores también un poco de la agresión, maneja un poco esos mecanismos que están ahí detrás de ese sentimiento. A mí siempre me habían explicado, señora Trabazo, que evitar un impulso del tipo del deseo sexual también tiene consecuencias.
Si es evitar y no hay de alguna forma otro tipo de canalización de satisfacción, es decir, si le dejas a la persona sin ninguna fuente de satisfacción, claro que va a tener sus consecuencias. Por eso se trabaja, y por eso yo insisto, es que es necesario el tratamiento combinado con psicoterapia, en donde se le enseña a la persona a obtener determinado placer también de determinada forma. Hay una cosa clara, y a veces se cree que este tipo de tratamiento va a ser, por ejemplo, y muchos pederastas o pedófilos buscan que este tipo de tratamiento le cambie en su forma, digamos, de excitarse sexualmente. Es decir, que no le gusten ya, por ejemplo, los niños, o que no le guste buscar un momento de agresión, ¿no?, asociado a la sexualidad. Y eso no, el deseo a veces se puede inhibir, se puede controlar, se le enseña a la persona a controlar ese deseo. Pero si te gusta determinada cosa, te puede seguir gustando. Es como, entonces, si no estaríamos buscando pues terapias como en su día buscaban para, por ejemplo, los homosexuales, que decían que con terapia se iban a curar, porque se planteaba que la homosexualidad era un trastorno, ¿no? Entonces estaríamos haciendo lo mismo. Lo que se pretende con esto es que la persona aprenda a controlar ese deseo o ese impulso. Entonces, profesora Trabazo, esa unión de la terapia psicológica con el fármaco que inhibe el deseo sexual, usted lo defiende al 100% para el tratamiento de estas personas. Sí, lo que pasa es que hay que valorar cada caso. Lamentablemente, no en todos los casos es efectivo. Obviamente, en los casos en donde está la posibilidad de que sea efectivo, pues estaría bien intentarlo, por supuesto, porque las consecuencias de que puedan reincidir siempre son muy graves. Entonces, todo lo que pueda haber, ser terapias alternativas y puedan beneficiar de que estas personas no reincidan, pues hay que potenciarlo. Una cosa muy importante es también tener en cuenta que, por ejemplo, si son personas que están cumpliendo una pena, es que no obtengan beneficios penitenciarios con este tipo de terapia, porque si no tenemos ahí un riesgo, y es que quieran meterse todos en este tipo de tratamiento, no con el objetivo de buscar una solución a su problema, sino con el objetivo de buscar un beneficio penitenciario. Entonces, a la larga volverían a reincidir seguramente. Victoria Trabazo, profesora de Psicología Jurídica de la Universidad Camilo José Cela y miembro del gabinete psicología.com. Muchas gracias por atender la llamada de la tarde en vivo. Hola, buenas tardes. En primer lugar,